El ataque a Karj, la guerra por el petróleo que puede cambiar el mundo. El mundo acaba de cambiar. No en una sala de conferencias. No en una cumbre diplomática. Cambió en medio del Golfo Pérsico, cuando misiles estadounidenses golpearon uno de los lugares más estratégicos del planeta, la isla de Karj, el corazón energético de Irán. Y si crees que esto es solo otro titular de guerra, quédate. Porque lo que pasó en esas instalaciones petroleras no es simplemente un ataque militar. Es el inicio de una nueva guerra. Una que no se pelea solo con armas. Se pelea con barriles de petróleo, con rutas marítimas, con economías enteras tambaleándose. Hoy te voy a contar todo. ¿Qué es la isla de Karj? ¿Por qué ese lugar era tan importante? ¿Qué significa este ataque para el mundo? Y sobre todo, ¿qué viene después? Prepárate. Porque esto recién empieza. Primero necesitamos entender el terreno. La isla de Karj. Un nombre que probablemente no escuchabas mucho hasta ahora. Pero si alguna vez pusiste gasolina en tu carro, si alguna vez pagaste una factura de electricidad, si alguna vez compraste cualquier producto que llegó en un barco, entonces la isla de Karj ya formaba parte de tu vida. Solo que no lo sabías. Karj es una pequeña isla ubicada en el Golfo Pérsico, a unos 25 kilómetros de la costa iraní. En términos geográficos, es casi invisible. En términos estratégicos, es gigantesca. ¿Por qué? Porque por esa isla pasa aproximadamente el 90% de las exportaciones de petróleo de Irán. Piénsalo un momento. El 90%. No el 40%, no el 60%. El 90% del petróleo que Irán vende al mundo pasa por ahí. Tiene terminales especializadas para carga de crudo, tanques de almacenamiento masivos, infraestructura para conectar con los campos petroleros del interior del país a través de tuberías submarinas y terrestres. Es, sin exagerar, el centro neurálgico de la economía iraní. Y eso no es todo. Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Está entre los 10 primeros, y en algunos periodos ha estado entre los 5 más importantes. El petróleo no es solo un producto para Irán. Es oxígeno económico. Es lo que financia al gobierno. Lo que paga al ejército. Lo que sostiene los subsidios sociales. Lo que mantiene al régimen en pie. Entonces, cuando los Estados Unidos decidieron atacar la isla de Karj, no estaban simplemente destruyendo una instalación industrial. Estaban apuntando directamente al corazón financiero de la República Islámica de Irán. Y eso cambia todo. La operación fue ejecutada con precisión quirúrgica. Según los primeros reportes, Estados Unidos utilizó una combinación de misiles de largo alcance y posiblemente drones de combate para golpear las instalaciones en Karj. Los objetivos fueron claramente identificados con anticipación: las terminales de carga, los sistemas de bombeo, los tanques de almacenamiento. No fue un ataque aleatorio. Fue un mensaje calculado. Ahora la pregunta que todos se están haciendo es, ¿por qué ahora? Para entender eso, hay que ver el contexto más amplio. Porque este ataque no sucedió en el vacío. Sucedió dentro de una escalada militar que lleva meses acumulando tensión en todo el Oriente Medio. Desde el recrudecimiento del conflicto en Gaza, desde los ataques de Hezbollah en el norte de Israel, desde las operaciones de los Houthis en el Mar Rojo que interrumpieron rutas comerciales internacionales. Irán ha estado en el centro de todo. No siempre de forma directa, pero sí como el gran patrocinador, el gran financiador, el poder detrás de muchos de los actores que están participando en este conflicto. Estados Unidos venía advirtiendo durante semanas que no permitiría que Irán siguiera actuando en la sombra sin consecuencias directas. Las advertencias diplomáticas no funcionaron. Las sanciones económicas adicionales tampoco detuvieron el avance iraní. Y entonces llegó Karj. La lógica de Washington era esta: si no puedes detener a Irán políticamente, si no puedes detenerlo diplomáticamente, entonces golpeas lo que más le duele: su capacidad de financiarse. Sin ingresos del petróleo, Irán no puede pagar a sus praxis. No puede financiar sus programas de misiles. No puede sostener la guerra prolongada que ha estado librando por décadas a través de intermediarios en todo el Oriente Medio. Era un ataque a la billetera. Y fue devastador. Los mercados no esperaron.
En cuestión de horas después de que la noticia se confirmó, el precio del petróleo Brent, que es el precio de referencia internacional, saltó de forma abrupta. Algunos analistas hablaron de un incremento de entre 8 y 12 dólares por barril en las primeras horas, algo que en términos de mercados energéticos es absolutamente extraordinario. ¿Por qué reaccionan así los mercados? Por una razón muy simple: el miedo. Los inversores, los traders, las grandes compañías energéticas, todos leen el mismo escenario. Si Cargill está fuera de servicio, o severamente dañada, el petróleo iraní deja de fluir al mercado. Eso reduce la oferta global en un momento en que la demanda sigue siendo alta. Menos oferta más misma demanda igual a precios más altos. Es economía básica. Pero con implicaciones que no son básicas en absoluto. Porque cuando sube el precio del petróleo, no solo sube la gasolina. Sube todo. Sube el transporte de mercancías. Sube la electricidad en muchos países. Suben los precios de producción de casi cualquier industria. Y el resultado final es inflación. Una inflación que ya muchos países estaban combatiendo duramente después de años de crisis económica global. Las bolsas de valores también reaccionaron. Los mercados europeos abrieron a la baja. Wall Street vivió sesiones volátiles. Los activos de refugio, como el oro y el dólar, se dispararon. Y los analistas más pesimistas ya están usando una palabra que nadie quiere escuchar: crisis energética global. No todavía. Todavía no llegamos ahí. Pero el camino hacia ese escenario acaba de volverse mucho más corto. Teherán no tardó en responder. Las autoridades iraníes, comenzando por líderes militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y siguiendo con declaraciones del gobierno y líderes religiosos, prometieron una respuesta devastadora y proporcional contra los intereses estadounidenses en la región. Ahora, cuando Irán dice respuesta proporcional, eso tiene un significado muy específico en la doctrina militar iraní. Irán tiene décadas de experiencia en lo que ellos llaman guerra de sombras. No necesariamente responden golpe a golpe de forma directa. Responden a través de sus redes de aliados. A través de sus praxis. Hezbollah en el Líbano y partes de Siria. Las milicias chiitas en Irak. Los hutis en Yemen. Hamas en Gaza. Irán construyó durante décadas lo que ellos mismos llaman el eje de resistencia, una red de organizaciones militares y políticas distribuidas por toda la región que pueden activar en caso de necesidad. Y ese momento de necesidad puede haber llegado. Pero también hay algo más en el arsenal iraní que muchos no están analizando suficientemente: la capacidad de interrumpir el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es la garganta por donde pasa casi el 20% del petróleo que consume el mundo entero. Es un paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto, bordeado por la costa iraní al norte y por Omán y los Emiratos Árabes Unidos al sur. Irán tiene baterías de misiles, minas navales y embarcaciones de guerra posicionadas para cerrar ese estrecho en cuestión de horas si así lo decide. Si Irán cierra Hormuz, no estamos hablando de una crisis energética regional. Estamos hablando de un shock energético global de proporciones históricas. Los precios del petróleo podrían dispararse a niveles que el mundo no ha visto desde los peores momentos de las crisis del pasado. Y los líderes iraníes lo saben. Y están usando esa posibilidad como amenaza implícita en cada declaración que hacen. La comunidad internacional se fracturó inmediatamente. Estados Unidos recibió apoyo verbal de algunos de sus aliados tradicionales en Europa, aunque con matices importantes. Reino Unido expresó comprensión por la decisión, pero llamó a la desescalada. Francia fue más crítica, advirtiendo sobre los riesgos de una espiral de violencia. Alemania convocó reunión de emergencia de su Consejo de Seguridad Nacional. Israel, por su parte, celebró el ataque en privado aunque guardó silencio oficial. Para Tel Aviv, ver la capacidad financiera de Irán atacada directamente es exactamente lo que lleva años pidiendo a Washington. Pero la reacción más importante vino de China y Rusia. Moscú condenó el ataque de forma inmediata y categórica. El Kremlin lo calificó de acción ilegal bajo el derecho internacional y advirtió sobre consecuencias impredecibles.
Lo cual tiene cierta ironía dado el comportamiento ruso en Ucrania, pero en términos geopolíticos, Rusia tiene intereses directos en que el conflicto de Oriente Medio no se resuelva rápidamente. Un Oriente Medio inestable mantiene los precios del petróleo altos, lo que beneficia directamente a las arcas rusas. China fue más cautelosa en su comunicación pública, pero los analistas que leen las señales diplomáticas chinas interpretan su profunda preocupación como una advertencia seria. ¿Por qué? Porque China es el mayor importador de petróleo iraní del mundo. Las sanciones que Occidente impuso a Irán hace años prácticamente convirtieron a China en el cliente principal y casi exclusivo del petróleo iraní. Un ataque que destruye la capacidad de exportación iraní golpea directamente los planes energéticos chinos. India también está mirando con nerviosismo. Es otro de los grandes importadores de petróleo iraní, y también uno de los países que más depende del comercio que pasa por el estrecho de Hormuz. En los pasillos de la ONU, hubo llamadas urgentes a sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad. Aunque todos saben que cualquier resolución de condena será vetada por Estados Unidos. El mundo está en vilo. Y la pregunta que todos se hacen es la misma. ¿A dónde va esto? Hay tres grandes escenarios que los analistas de seguridad y los estrategas geopolíticos están analizando en este momento. Los voy a presentar de forma clara para que entiendas el abanico completo de posibilidades. Escenario 1. La escalada controlada. En este escenario, Irán responde, pero de forma calculada. Lanza ataques a través de sus praxis. Los Houthis intensifican sus operaciones en el Mar Rojo. Las milicias iraníes en Irak atacan bases estadounidenses. Hezbollah aumenta la presión en el norte de Israel. Pero ninguna de estas respuestas cruzaría el umbral que llevaría a una guerra directa entre Irán y Estados Unidos. Ambos lados envían mensajes de fuerza, muestran sus capacidades, pero ninguno quiere una guerra total que podría ser catastrófica para ambos. En este escenario, los precios del petróleo permanecen elevados durante meses, hay turbulencia económica global, pero el sistema aguanta. Escenario 2. La espiral. En este escenario, las respuestas de Irán son más agresivas de lo calculado. Un ataque a una base estadounidense mata a soldados americanos. Estados Unidos responde con más fuerza. Irán escala. El ciclo se alimenta a sí mismo. En este punto, el riesgo de que el conflicto se extienda a países vecinos como Irak, Siria, el Líbano, incluso los estados del Golfo, se vuelve muy real. Los aliados de ambas partes se ven arrastrados. La región entra en una guerra de dimensiones regionales. En este escenario, el estrecho de Hormuz está en riesgo serio. Los precios del petróleo se disparan. Las cadenas de suministro globales colapsan parcialmente. La economía mundial entra en recesión. Escenario 3. La negociación forzada. En este escenario, el ataque a Karj funciona exactamente como Washington esperaba. Irán, sin ingresos petroleros, sin capacidad de financiar sus alianzas, se ve forzado a negociar. Se abren canales diplomáticos, posiblemente a través de Qatar o de Suiza, que históricamente han actuado como intermediarios. En este escenario, el ataque fue doloroso a corto plazo para el mundo, pero produjo resultados a largo plazo. Los precios del petróleo se estabilizan. La tensión baja gradualmente. ¿Cuál es el escenario más probable? Eso es lo que ningún analista puede decirte con certeza. Lo que sí se puede decir es que el primer escenario es el que más actores quieren, el segundo es el que más temen, y el tercero es el que la Casa Blanca está apostando que ocurra. Pero hay algo más grande detrás de todo esto. Algo que va más allá de Irán, más allá del Oriente Medio, más allá incluso de este ataque específico. Estamos en el inicio de una nueva era de guerras energéticas. Durante décadas, el mundo funcionó con un sistema relativamente estable. Los países productores producían petróleo, los países consumidores lo compraban, y aunque había tensiones, el sistema tenía sus reglas. La OPEP regulaba la oferta. Los mercados ajustaban los precios. Había conflictos, sí, pero dentro de ciertos límites. Ese sistema se está rompiendo. ¿Por qué? Porque el mundo está en transición energética. Las energías renovables crecen. Los vehículos eléctricos avanzan.
La demanda de petróleo en los países desarrollados ya está estabilizándose o incluso empezando a bajar. Pero eso no significa que el petróleo ya no importa. Al contrario, significa que los países que dependen del petróleo para sobrevivir están desesperados por exportar todo lo que puedan ahora, en esta ventana que se cierra. Y los países que quieren mantener el control de la economía global están igualmente desesperados por controlar quién tiene acceso a ese petróleo y a qué precio. Ahí está la tensión real. No es solo una guerra entre Washington y Teherán. Es una guerra por ver quién controla el flujo de energía en el mundo de las próximas décadas. Estados Unidos, con su propio petróleo de esquisto y su acceso al gas natural licuado de América del Norte, está intentando reducir la influencia de los productores del Medio Oriente. China, que no tiene suficiente producción propia para alimentar su economía, necesita el petróleo iraní y el de otros productores sancionados que le venden con descuento. Rusia, que depende del petróleo y el gas para financiar su economía y su guerra en Ucrania, no quiere que el Medio Oriente se estabilice bajo la influencia americana. Y los países del Golfo, Arabia Saudita a la cabeza, están jugando un juego delicado de equilibrio entre su alianza histórica con Estados Unidos y sus nuevos lazos económicos con China. El ataque a Kargil no es un evento aislado. Es un movimiento en un tablero geopolítico de dimensiones globales. Y todos los jugadores tienen mucho que perder si el tablero se voltea. Y acá es donde quiero hablarles a ustedes directamente. A los que están viendo esto desde México, desde Colombia, desde Argentina, desde Venezuela, desde Chile, desde todos los países de América Latina. Porque puede que estés pensando, esto es un conflicto lejano. Oriente Medio está a miles de kilómetros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Tiene todo que ver. Cuando el precio del petróleo sube globalmente, todo sube globalmente. América Latina importa una cantidad significativa de combustibles refinados, incluso los países que son productores de crudo bruto. El impacto en el precio de la gasolina, en el transporte, en los alimentos, en la electricidad, llega a cada país de la región. Pero hay algo más específico. Venezuela, que mantiene relaciones estrechas con Irán, enfrenta una situación geopolítica extremadamente delicada. Cuba también. Los países que históricamente han tenido vínculos con Teherán están ahora en una posición muy complicada. Y para los países que tienen economías más integradas con el comercio internacional, como México, Brasil o Chile, la inestabilidad en los mercados globales de energía golpea directamente a sus sectores industriales, a su capacidad de exportación, a la estabilidad de sus monedas. La guerra en el Golfo Pérsico no es ajena a América Latina. Sus ondas de choque llegan aquí. Y es importante entenderlo. Las próximas semanas van a ser decisivas. Hay varios indicadores que debemos seguir muy de cerca. Primero, la respuesta iraní concreta. Ya hubo declaraciones. Pero declaraciones y acciones son cosas distintas. ¿Cuándo, cómo y a través de qué actor va a responder Irán? Esa es la pregunta del millón. Si la respuesta viene a través de los Houthis con un ataque a un buque petrolero en el Mar Rojo, es una cosa. Si viene a través de un ataque directo con misiles iraníes contra una base militar estadounidense, es otra completamente diferente. Segundo, la situación de la isla de Karj. ¿Cuánto daño real sufrieron las instalaciones? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarse la capacidad de exportación iraní? Esto va a determinar la duración del impacto económico. Si el daño fue parcial y reparable en semanas, el mercado petrolero se ajustará. Si el daño fue profundo y la recuperación tarda meses, estamos ante un escenario radicalmente diferente. Tercero, la posición de Arabia Saudita. Riad tiene una capacidad de producción excedente significativa. Si Arabia Saudita decide aumentar su producción para compensar la caída del petróleo iraní, eso puede amortiguar el impacto en los precios. Pero Riad también podría decidir no hacerlo, ya sea por cálculo político o por su propio interés en mantener los precios altos. La decisión saudita será enormemente importante. Cuarto, China. ¿Cómo va a reaccionar Beijing? ¿Va a presionar a Irán para que sea moderado en su respuesta, para proteger sus propios intereses económicos? ¿O va a respaldar a Irán de formas que escalen el conflicto? Las comunicaciones entre Beijing y Teherán en los próximos días van a ser cruciales.
Quinto, el Congreso de los Estados Unidos y la opinión pública americana. La actual administración va a enfrentar presión tanto de halcones que quieren una respuesta más dura, como de palomas que temen que el país esté siendo arrastrado a otro conflicto militar de largo plazo en Oriente Medio. El debate interno en Washington también va a moldear cómo se desarrolla esto. 5 factores. 5 variables que van a determinar si esto se convierte en la mayor crisis internacional de la última década, o si los actores logran contenerse antes de cruzar el punto de no retorno. Hay una verdad que los eventos de Carl están dejando al descubierto. El mundo está dejando de funcionar según las reglas del orden internacional que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Ese sistema, basado en instituciones multilaterales, en la primacía del derecho internacional, en la idea de que los conflictos se resuelven en la mesa de negociaciones, ese sistema está agrietado. Lo que estamos viendo en el Oriente Medio, en Ucrania, en el Mar del Sur de China, es el inicio de un nuevo orden multipolar. Un mundo donde varios poderes compiten por la influencia global, donde no hay un árbitro único, donde las reglas son interpretadas según la conveniencia de cada jugador. En ese mundo, el petróleo sigue siendo una de las fichas más importantes del juego. Porque el que controla la energía controla la economía. Y el que controla la economía controla la política. El ataque a Carl es, en cierto sentido, una declaración. Estados Unidos está diciendo: seguimos siendo el poder dominante. Podemos golpear tus activos estratégicos más importantes. Y lo haremos si creemos que es necesario. Irán está respondiendo, o está a punto de responder. No somos un país que acepta golpes sin responder. Tenemos aliados. Tenemos capacidad. Tenemos voluntad. Y el resto del mundo está mirando. Aprendiendo. Calculando. ¿Cómo va a reaccionar el mundo ante un Estados Unidos que ataca infraestructuras energéticas de otro país? ¿Eso va a justificar que otros actores hagan lo mismo en el futuro? ¿Que Rusia ataque infraestructuras de gas en Europa, por ejemplo, con el argumento de que los americanos lo hacen en el Golfo Pérsico? Las reglas del juego están cambiando. Y el ataque a Carl es uno de los momentos que va a ser recordado como un punto de inflexión en esa transformación. Cuando pienso en todo esto, en los mapas del Golfo Pérsico, en los gráficos de precios del petróleo, en las declaraciones de los generales iraníes y los funcionarios del Pentágono, en los números de los mercados financieros, pienso en algo mucho más simple. Pienso en cuánta interdependencia hay en el mundo moderno. ¿Cuántos hilos invisibles conectan una isla en el Golfo Pérsico con el precio de tu gasolina, con el costo de los alimentos en tu supermercado, con el empleo en las fábricas de tu país? El mundo es pequeño. Y los conflictos, aunque sucedan a miles de kilómetros, llegan a nuestras vidas de formas que no siempre vemos directamente pero que sentimos. Por eso importa entender esto. Por eso importa informarse. Por eso importa no quedarse solo con el titular. Lo que pasó en Carl no es simplemente los americanos atacaron a Irán. Es el inicio de un nuevo capítulo en la historia del petróleo, en la historia de la geopolítica, en la historia de cómo el mundo decide quién tiene poder y quién no. Nadie sabe todavía cómo va a terminar este capítulo. Pero lo que sí sabemos es que cada uno de los próximos movimientos importa. Cada decisión que se tome en Washington, en Teherán, en Beijing, en Riad, en Moscú, va a moldear el mundo en que vivimos. Y nosotros, desde acá, vamos a seguir contándolo. Si este vídeo te aportó algo, si te ayudó a entender mejor lo que está pasando en el mundo, compártelo. Porque la información es poder. Y en tiempos como estos, más que nunca, necesitamos entender el tablero completo. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún análisis. Esto recién empieza. Y nosotros vamos a estar acá contándote todo.